Permítanme comenzar esta historia diciendo que mi casa de la infancia era, y sigue siendo, una casa muy genial. Pero de vez en cuando ocurrían cosas inquietantes. Nada demasiado loco, pero las puertas de los armarios se abrían solas. Las escaleras crujían de una manera que sonaba como si alguien subiera en plena noche. Las cosas desaparecían y reaparecían en lugares extraños. Y a veces sentía que había ojos poco amigables observándome desde la oscuridad. Amigos que se quedaban a dormir confirmaban que sentían, veían y oían las mismas cosas. Así que sé que no estaba perdiendo la cabeza. Pero de todas las cosas que ocurrieron, esta noche es la que más claramente tengo en mi mente, y la que me atormenta en mis sueños después de todos estos años. Cuando tenía alrededor de 9 o 10 años, mis padres me dejaban solo en casa de vez en cuando salían a cenar o algo así. Era un niño bastante responsable, y vivíamos en un pueblo tranquilo y seguro. Esto también fue a principios de los años 2000. Así que mis padres se sentían lo suficientemente seguros como para dejarme solo durante una hora más o menos, y no tener que pagar por una niñera. Esta historia ocurre probablemente en la segunda o tercera vez que me dejaron solo. Hicieron lo de siempre, decirme que cerrara las puertas con llave y que los llamara si necesitaba algo. Genial, genial, genial. Subí a mi habitación para jugar sin la interrupción de mis padres. Ahora, para ambientar la historia, esto sucedió en invierno, así que a las 6 de la tarde ya estaba completamente oscuro. La casa tiene enormes ventanas a lo largo de la parte trasera, así que no había mucha razón para encender las luces hasta después de que oscureciera, y quiero decir que mis padres se fueron justo antes del atardecer. Estaba pasándola bien jugando hasta que, aproximadamente media hora después de que se fueron, de repente escuché a mi papá gritar, «Lil», desde el fondo de las escaleras a todo pulmón. Sonaba realmente enojado, y generalmente solo me llamaba Lil cuando estaba en grandes problemas. Actuando casi por completo por instinto, bajé corriendo las escaleras para ver qué estaba pasando. «¿Qué pasa, papá?», grité mientras corría. De repente, me encontré de pie en el casi total oscuridad de la planta baja de la casa, solo. «¿Papá?», llamé débilmente, sintiendo ya una abrumadora cantidad de miedo recorriendo mi cuerpo. Algo no estaba bien. Me deslicé lentamente por la casa, tratando de mantener mi espalda pegada a las paredes o los muebles, sintiendo que me observaban desde todos los ángulos. Sentía como si la oscuridad me estuviera rodeando, esperando el momento adecuado para atraparme. Mientras me acercaba a la puerta principal y miraba hacia afuera, se me cayó el estómago. El coche de mis padres no estaban en casa. Mi papá no había sido quien llamó mi nombre. No recuerdo exactamente qué pasó después porque, bueno, era joven, y mi cuerpo estaba explotando con adrenalina y miedo, pero hasta el día de hoy, nunca he sentido un miedo como el que sentí al ver que estaba solo, en la oscuridad. Oleadas de pánico y terror invadieron mi pequeño cuerpo. Algo me había atraído desde la seguridad de mi habitación bien iluminada, algo que tenía que saber que yo bajaría corriendo a la oscuridad sin pensar al escuchar a mi papá gritándome enojado. Encendí cada una de las luces de la casa y me escondí debajo del sofá, sosteniendo una pequeña espada de esgrima que mi papá solía dejarme usar a veces. En retrospectiva, una espada de esgrima no me habría ayudado, pero me hacía sentir seguro. Llamé a mis padres llorando y les conté lo que pasó. Naturalmente, no me creyeron, y me dijeron que estarían en casa en un rato, y que estaría bien. No sé exactamente cuánto tiempo pasó antes de que llegaran a casa, pero me quedé debajo del sofá temblando como una hoja todo el tiempo. Cada crujido de la casa asentándose me provocaba escalofríos, pero eventualmente llegaron. Les conté nuevamente lo que había sucedido, pero yo era un niño que solía exagerar, así que creo que tomaron todo lo que dije con pinzas y asumieron que solo me asusté con mi propia imaginación. Aún pienso en esa noche a menudo. Nunca antes ni después he tenido una alucinación auditiva, así que no estoy seguro de si eso fue lo que pasó, o si había algo más allí esa noche, algo que usó la voz de mi papá para atraerme a la oscuridad. Incluso al escribir esto ahora, siendo una persona de 30 años, mis manos están temblando. Siempre que estoy solo en la oscuridad, tengo el temor de que lo que llamó mi nombre hace tantos años, me vuelva a llamar. Cuando tenía 5 años, tuve un sueño extraño. Era un día soleado de verano y estaba en un viaje de pesca con mi papá.
Un sueño muy típico para un niño de 5 años que amaba la pesca y lo hacía con bastante frecuencia, siempre con mi papá. Pero esta vez, el sueño tomó un giro realmente extraño. Observaba a mi papá. Él admiraba la naturaleza, remando lentamente nuestro bote en un lago verde y tranquilo. Tenía esas gafas de sol deportivas espejadas que casi todos los papás tienen, y llevaba su gorra negra, tan quemada por el sol que casi parecía naranja. Así de claramente recuerdo ese sueño, un sueño que rápidamente se convirtió en la pesadilla más inquietante y rara que había tenido hasta ese momento. De repente, mi papá soltó los remos, y estos se hundieron en el agua. Puso las manos sobre sus rodillas, se enderezó, sonrió ampliamente y comenzó a mirarme fijamente. No era una sonrisa normal, ni feliz. A pesar de sus gafas de sol, podía decir que sus ojos no sonreían. Parecía como si lo forzaran a sonreír. Inmediatamente comencé a preguntarle qué pasaba, pero no dijo nada. El resto del sueño es borroso, y no recuerdo cómo terminó. Creo que solo se quedó mirándome con una gran sonrisa, y yo llorando durante lo que pareció ser horas. Mi siguiente recuerdo es despertarme llorando, con mi mamá ya al lado de mi cama. Me aseguró que solo había sido una pesadilla y me calmé, pero me quedé despierto el resto de la noche, viendo algo en la televisión. Sí, era un sueño, pero también era algo más. Fue mi primer encuentro con el mímico. Adelantemos un par de años. Casi había olvidado la pesadilla. Probablemente tenía 9 o 10 años y pasaba el tiempo saltando en un trampolín en nuestro patio trasero. Era durante las vacaciones de verano, y ese día me desperté temprano. Estaba solo, saltando y haciendo trucos, hasta que noté algo por el rabillo del ojo. Era nuestro vecino, un anciano, policía jubilado, que solo vino a decir buenos días. Me elogió por despertarme tan temprano y me dijo que la cosecha de manzanas sería abundante ese año. Le respondí brevemente y seguí saltando. En algún momento, cuando pensé que ya se había ido hacía unos minutos, me dispuse a salir del trampolín para entrar a la casa y beber agua. Lo vi parado justo detrás de la red de seguridad del trampolín, su rostro a solo unos centímetros del mío. Me miraba fijamente con los ojos abiertos de par en par, rojos, y con una gran sonrisa forzada. Sus ojos no sonreían, y parecían como si no hubiera parpadeado en minutos. Me quedé en shock, no podía moverme por un momento. Finalmente logré saltar y corrí dentro de la casa, más rápido de lo que pensé que podía. Le conté a mi mamá lo que había sucedido, y ella estaba casi tan sorprendida como yo. Me sugirió que fuéramos a tocar a su puerta para preguntarle. Estaba demasiado ansioso para ir con ella, así que fue sola. Volvió pronto, y me dijo que el vecino estaba desconcertado por las palabras de mi mamá. Afirmó que solo había visitado brevemente nuestro patio trasero y negó haberme mirado fijamente. Lo vigilé las siguientes semanas, pero pronto todo volvió a la normalidad y olvidé ese incidente. Avancemos de nuevo, ahora a mi adolescencia. Tenía unos 14 años, y salía de la escuela un viernes por la tarde normal. Tenía la costumbre de ir en bicicleta a casa de mis abuelos después de la escuela, porque vivían cerca de mi escuela, y me gustaba ir a charlar con ellos mientras hacía mis deberes y tomaba una gran taza de café fuerte. Entré, porque la puerta nunca estaba cerrada con llave, y siempre era bienvenido allí. Dejé mi mochila en el suelo, y fui directamente a la mesa de la cocina. Vi a mi abuela a la izquierda lavando los platos. Solo podía ver su espalda, ya que estaba de espaldas hacia el fregadero de la cocina. Tiré mis libros escolares sobre la mesa y comencé a charlar con mi abuela. Me quejé con ella de que las matemáticas eran demasiado difíciles de aprender, y de algo sobre nuestro maestro de biología. Estaba concentrado en mi tarea de matemáticas, hasta que me di cuenta de algo. Mi abuela no había respondido a nada de lo que le había dicho, ni siquiera me saludó cuando llegué, y no escuchaba los sonidos de los platos. La casa estaba completamente en silencio. Me congelé por completo. Ya sabía lo que era. Ya había estado allí antes. Estaba demasiado asustado para moverme un centímetro, así que traté de ver su reflejo en el florero sobre la mesa. Y entonces lo vi. Ella seguía de pie en el mismo lugar, pero ahora mirándome. Los ojos abiertos de par en par y una sonrisa forzada que era aún más grande y enfermiza que la de nuestro vecino. Se veía perturbadora. Su piel parecía casi morada. Sus ojos gritaban dolor y horror. Y su boca estaba deformada en la sonrisa más grande posible en un rostro humano. Salí corriendo, ni siquiera me llevé la bicicleta, simplemente corrí a casa.
Mi mamá llamó a mi abuela de inmediato cuando llegué a casa. Ella dijo que estaba tomando una siesta en su habitación y que no me había visto ese día. En este punto de mi vida, comencé a darme cuenta de que algo me estaba siguiendo, algo que puede poseer a las personas a mi alrededor, solo para mirarme fijamente. Es como una especie de parásito. El ser no puede, o no quiere, usar la voz de su anfitrión, y parece que solo quiere observarme. Después de ese día, comencé a tener ansiedad y depresión, y dejé la escuela cuando tenía solo 14 años. Nadie realmente me creyó, y no obtuve ninguna ayuda. Empecé a beber diariamente y perdí las ganas de vivir. Ahora, avancemos al presente. Me he aislado por miedo al mímico y vivo solo. Pensé que no podría alcanzarme si estaba solo, pero estaba equivocado. Esta noche, cuando estaba a punto de irme a dormir, noté una figura en mi armario. Encendí la linterna de mi teléfono y la apunté al armario. Después de enfocar mis ojos por un par de segundos, comenzó a formarse. ¿Es eso yo? Mi nombre es Jem, y esta es la historia de cómo ser fanático de las películas de terror a una edad temprana me salvó la vida. Para empezar, debería decirte que viví en un pueblo muy antiguo y pobre en Carolina del Norte desde los 10 hasta los 16 años. Vivía en la misma calle que un cementerio lleno de soldados confederados, y en general, no era el pueblo más seguro que puedas imaginar. Creo que el pueblo está muy embrujado, porque esta no es mi única historia. Esta es solo una de las que sucedió con otros testigos presentes en el evento. Nuestro pueblo estaba rodeado de bosques profundos, y yo jugaba allí todo el tiempo. Durante el día. Solo durante el día. Por la noche era aterrador, y siempre sentía que me estaban observando, así que evitaba ir después de que se pusiera el sol. Un día, durante el verano, cuando tenía alrededor de 13 años, los 4 de mis hermanos fueron a pasar una noche de chicos en casa de su amigo, mientras yo tenía a todas mis amigas en mi casa. Fue una noche genial. Vimos películas, comimos comida chatarra, bailamos por toda la casa al ritmo de la música. Todo lo que esperarías en una pijamada de chicas adolescentes. El área en la que vivíamos no tenía contaminación lumínica, por lo que podíamos ver las estrellas. Esa noche estaba despejada, así que salimos al césped para observar las estrellas. Mis 5 amigas y yo nos tumbamos en el pasto y estuvimos allí probablemente por alrededor de 1 hora, hasta que notamos que había ruido proveniente del cementerio. Nos callamos para escuchar lo que fuera. Anteriormente había habido sacrificios en el cementerio, pero esa es otra historia. Solo queríamos asegurarnos de que no íbamos a ser asesinadas por un grupo de idiotas tratando de invocar a un demonio. De nuevo. Después de escuchar un momento y no oír nada, nos reímos. Eso fue hasta que escuchamos a alguien gritar, y volvimos a quedarnos en silencio. Alguien estaba gritando desde dentro del cementerio. Alguien estaba gritando mi nombre. Alguien que sonaba exactamente como mi hermano mayor. Debo explicar que mi hermano siempre había sido sobreprotector conmigo, y siempre lo había sido. Cada vez que había peligro, me decía que corriera lo más rápido posible hasta llegar a casa. También siempre me recalcaba que si algo malo le pasaba, yo solo debía correr y no mirar atrás. Así que, escuchar a mi hermano gritar mi nombre fue extremadamente desconcertante y fuera de lo común. Aún así podía escucharlo gritar, «Jem, ayúdame, ven a ayudarme». Mis amigas y yo saltamos del suelo juntas, pero ellas empezaron a correr calle abajo. Sin embargo, yo, que en ese momento y hasta ahora, soy fanática de las películas de terror, les dije que se detuvieran porque algo no estaba bien. Saqué mi teléfono plegable y llamé al celular de mi hermano. «¿Hola?», respondió, sonando molesto como cualquier hermano mayor al que su hermana pequeña llama mientras está en casa de un amigo. «Jack, ¿por qué estás gritando mi nombre desde el cementerio? Sabes que no debemos ir allí después del anochecer», le dije enojada, porque, en primer lugar, estaba rompiendo las reglas, y en segundo lugar, esta broma no era nada graciosa. En absoluto. Luego me detuve al escuchar el sonido de Pokémon siendo jugado en el Nintendo 64 de fondo. «Jem, no estoy en el cementerio, estoy en casa de Cory». Miré de nuevo la carretera hacia el cementerio. Había una figura bajo la luz, y gritó mi nombre otra vez. Esta vez, sin embargo, junto con la voz de mi hermano, había una especie de sonido distorsionado por debajo. «Jem, entra en la casa ahora mismo», escuché decir a mi hermano de repente. Había un tono de pánico en su voz,
Entra y cierra con llave las puertas. Ese no soy yo. Les grité a mis amigas que entraran inmediatamente. Corrimos adentro y cerramos con llave las puertas, además de asegurarnos de que las ventanas estuvieran bien cerradas. Todas nos acurrucamos en la sala después de cerrar las persianas. Dos de mis amigas estaban llorando y querían irse a casa, pero mi mamá no había llegado aún del trabajo. No había forma de que ninguna de nosotras saliera de nuevo. Podíamos escuchar algo afuera, así que llevé a todas al piso de arriba y les dije que se quedaran allí y que ignoraran cualquier cosa que escucharan. Yo tenía un bate de béisbol. No es que pudiera haber hecho mucho con mi 1.27 metros de estatura y mis 32 kilos de peso, pero estaba lista para al menos intentarlo en caso de que algo sucediera. Eventualmente nos quedamos dormidas, y para la mañana, aquello se había ido. Pero para mi absoluto horror, había huellas fuera de la casa que parecían como si algo hubiera estado arrastrando un pie al caminar. Me encontré con el mímico algunas veces más antes de mudarme, pero siempre lo ignoré porque, bueno, eso es lo que se supone que debes hacer. Gracias a Dios que vi películas de terror, y sabía que no debía cometer el clásico error de investigar los ruidos raros en el cementerio. Estoy en casa de Cory. Miré de nuevo la carretera hacia el cementerio. Había una figura bajo la luz, y gritó mi nombre otra vez. Esta vez, sin embargo, junto con la voz de mi hermano, había una especie de sonido distorsionado por debajo. «Jem, entra en la casa ahora mismo», escuché decir a mi hermano de repente. Había un tono de pánico en su voz. «Entra y cierra con llave las puertas. Ese no soy yo». Les grité a mis amigas que entraran inmediatamente. Corrimos adentro y cerramos con llave las puertas, además de asegurarnos de que las ventanas estuvieran bien cerradas. Todas nos acurrucamos en la sala después de cerrar las persianas. Dos de mis amigas estaban llorando y querían irse a casa, pero mi mamá no había llegado aún del trabajo. No había forma de que ninguna de nosotras saliera de nuevo. Podíamos escuchar algo afuera, así que llevé a todas al piso de arriba, y les dije que se quedaran allí, y que ignoraran cualquier cosa que escucharan. Yo tenía un bate de béisbol. No es que pudiera haber hecho mucho con mi 1.27 metros de estatura y mis 32 kilos de peso, pero estaba lista para al menos intentarlo en caso de que algo sucediera. Eventualmente nos quedamos dormidas, y para la mañana, aquello se había ido. Pero, para mi absoluto horror, había huellas fuera de la casa que parecían como si algo hubiera estado arrastrando un pie al caminar. Me encontré con el mímico algunas veces más antes de mudarme, pero siempre lo ignoré porque, bueno, eso es lo que se supone que debes hacer. Gracias a Dios que vi películas de terror y sabía que no debía cometer el clásico error de investigar los ruidos raros en el cementerio. Pero anoche, escuché a mi hermano llamar mi nombre desde la ventana. Él está a miles de kilómetros de mí. Todo esto ocurrió cuando era más joven, alrededor de 12 o 13 años. Ahora tengo 33, pero nunca pude olvidar la noche en que esa cosa mató a mi mamá. Me despertó un fuerte golpe. Mi reloj despertador de los Vengadores marcaba la 1:25 de la madrugada. Escuché con atención, tratando de distinguir qué pudo haber causado ese sonido, cuando se oyó otro ruido. Sin embargo, este era diferente. Un sonido húmedo, como de algo desgarrándose, y por alguna razón hizo que se me erizara el vello de la nuca. Así que hice lo que cualquier niño de 8 años asustado haría. Llamé a mi mamá. «¡Mamá!», grité, esperando que me oyera para no tener que acercarme al lugar de donde provenía ese ruido. Pero justo cuando estaba a punto de llamarla por segunda vez, escuché algo que me atormenta hasta el día de hoy. «Estoy en mi cuarto, Alice. Ven aquí». Sonaba casi idéntico a la voz de mi mamá, pero algo en ella sonaba mal. La voz era un poco más aguda. El tono goteaba una dulzura falsa, y no había ni un rastro de cansancio. No me moví, no dije nada, solo me quedé allí sentada, pero a esa cosa no le gustó eso. «Apúrate, cariño, no me hagas ir por ti», prácticamente canturreó desde la habitación de mi mamá. Sabía que no quería salir, pero la idea de que lo que fuera que estuviera ahí me atrapara en mi cuarto fue suficiente para levantarme, y lo siguiente que supe fue que estaba frente a la puerta cerrada de mi mamá. Me quedé allí, con el terror creciendo en mi interior, porque sabía que una vez que abriera esa puerta, tendría que enfrentar lo que estuviera al otro lado. Toqué 3 veces en la puerta y esperé. «Entra, cariño, quiero ver a mi niña», dijo. Pero el final de la frase cayó de manera antinatural,
como si la voz estuviera justo al otro lado de la puerta. Respiré hondo y abrí la puerta. Quería gritar, pero en su lugar me quedé allí, mirando el cuerpo sin vida de mi mamá, o lo que quedaba de él. Su rostro había desaparecido, al igual que su ropa. Sus extremidades y su cabeza estaban torcidas en ángulos extraños, y su pecho había sido desgarrado, dejando expuesta su caja torácica. Sus órganos, medio comidos, yacían a su lado sobre la cama. La habitación estaba pintada de sangre y el hedor era insoportable, pero lo peor, lo que veo en mis pesadillas desde entonces, era la cosa que estaba de pie en la esquina de la habitación, usando el rostro de mi mamá. Era alto, de una forma antinatural. Tenía brazos largos y delgados que tocaban el suelo. Su piel era de un negro profundo, y se veía áspera. En su cuerpo demasiado grande, llevaba la ropa de mi mamá. Su camisa y sus shorts le quedaban pequeños y ajustados de manera incómoda. Y en su cabeza, casi humana, estaba el rostro de mi mamá. La cosa se lo había cosido con la aguja y el hilo que mi mamá guardaba en la mesa de noche para cuando yo rompía mi ropa. Podía ver sus ojos sin vida, negros y fijos. Sabía que yo estaba ahí. «Hola, cariño», dijo, aún con la voz de mi mamá, aunque ahora mucho más grave, caminando lentamente hacia mí. «¿Por qué no le das un abrazo a mamá?» Y afortunadamente, fue en ese momento cuando mi cuerpo finalmente comenzó a reaccionar. Así que salí corriendo de esa pesadilla. Podía oírlo persiguiéndome a 4 patas por el piso de arriba. Era rápido, pero mi adrenalina me impulsaba a correr más rápido. Prácticamente me caí por las escaleras. Podía ver la puerta de entrada, iba a lograrlo, iba a vivir, y entonces sentí una mano grande y fría envolverse alrededor de mi tobillo, y caí. Pateé con mi pierna libre con todas mis fuerzas, pero era más fuerte. Me sostuvo por el estómago y comenzó a tirar. Podía sentir cómo se desgarraba mi piel. Un dolor ardiente atravesaba mi cuerpo mientras gritaba de dolor y terror. La sangre empapaba mis pantalones mientras mi pierna era arrancada lentamente del resto de mi cuerpo. Y cuando mi pierna fue arrancada por completo, estaba segura de que pronto moriría desangrada. Estaba mareada, y mi visión era borrosa, pero aún quería escapar. Estaba ocupado olfateando y masticando mi pierna con sus dientes parecidos a los de un perro. Esa era mi oportunidad. Centré toda mi fuerza en poner un brazo delante del otro y me arrastré hacia adelante. No se dio cuenta. Lo estaba logrando. Estaba en la puerta. Me empujé con todo lo que tenía y agarré la perilla. Pero al girarla, hizo un clic. La cabeza de la cosa se levantó de golpe. Me miró y ladeó la cabeza. Y entonces se levantó y comenzó a arrastrarse hacia mí. Podía oler su aliento fétido, su rostro acercándose más y más al mío, su enorme boca lista para matarme, cuando escuché una sirena a lo lejos. Las luces azules y rojas brillaban a través de las ventanas, iluminando la oscura casa. La criatura retrocedió ante la luz, alejándose. Podía oír pasos subiendo por mi entrada. La cosa retrocedió aún más y corrió escaleras arriba. Yo me alejé de la puerta mientras la derribaban. Estaba salvada, pensé, mientras dejaba que mi visión se volviera borrosa y la oscuridad me envolviera. Sobreviví. Me dieron una pierna protésica con la que puedo caminar. Fui adoptada por una familia increíble. Volví a la escuela y empecé a trabajar en un taller mecánico. Conocí a mi hermosa esposa, Teodosia, y adoptamos a nuestro maravilloso hijo Alec, quien cumplió 10 años la semana pasada. Algunos se preguntarán por qué comparto esta historia ahora, y la respuesta es que nunca encontraron nada en la casa de mi mamá. Lo atribuyeron a un demente y a la imaginación de una niña asustada. Pero el asunto es que mi hijo ha empezado a decir que oye una voz proveniente de su armario por las noches, y que suena exactamente como yo. Hay una leyenda local de donde vengo, Lituania, que me gustaría compartir, y necesito tu ayuda con esto. La novia de un amigo desapareció recientemente, y él cree que está relacionado con esta leyenda. Pero no solo eso, creo que también ha empezado a afectarme a mí. Así que por favor, si tienes alguna información que pueda ayudar, escribe aquí. Hay un pequeño lago aquí, no muy popular, ya que se encuentra en una parte de Vilna conocida como Dvarsionis. La leyenda local dice que hay una criatura que vive en el lago y, un día, mi amigo decidió investigar este mito. Básicamente los lugareños dicen que nunca debes ir solo a este lago, especialmente durante la noche, porque si lo haces, podrías encontrarte con esta criatura. Si miras el agua,
naturalmente verías tu reflejo. Excepto que a veces, el reflejo en el agua del lago no es tu reflejo. A veces, en realidad, es esta criatura, que imita cada uno de tus movimientos y rasgos a la perfección. Se dice que si te encuentras con esta cosa, debes alejarte caminando de espaldas al agua, porque el reflejo es en realidad la espalda de la criatura. Entonces, si te das la vuelta mientras el reflejo aún es visible, la criatura se volteará hacia ti y te atacará, arrastrándote al agua. Mi amigo, llamémosle J, decidió comprobar por sí mismo si esto es real. Su novia estaba completamente en contra, temiendo naturalmente que pudiera encontrarse con algunos adolescentes borrachos y alborotadores, en lugar de una criatura sobrenatural. A pesar de sus deseos, J fue al lago. Afortunadamente para él, la playa cerca del lago estaba completamente vacía. Así que se acercó al agua y miró de cerca su propio reflejo. Más tarde me contó que el reflejo era tan normal como cualquier otro, pero había un solo problema. Parecía estar más cerca de la superficie de lo que debería estar naturalmente. Ni siquiera sabía cómo describirlo, solo decía que sentía como si el reflejo estuviera prácticamente saliendo del agua. Quizás esta es la razón por la que se asustó y decidió irse lo más rápido posible. Respetando el mito local, caminó de espaldas al agua y regresó a casa. Más tarde, al decidir tomar un baño después de este extraño encuentro, llenó la bañera y se preparó para bañarse. Sin embargo, notó que su propio reflejo en el agua, una vez más, parecía estar casi sobresaliendo de la superficie. En ese momento estaba aterrorizado, ya que tenía miedo de moverse del lugar, solo miraba fijamente el agua. Incluso dijo que sentía como si el reflejo le estuviera sonriendo, aunque no podía ver la sonrisa. Era más que extraño. Luego caminó de espaldas desde el baño hasta la sala, y rápidamente tomó un cigarrillo para salir a fumar. Al contar esta historia, también mencionó que sentía que su cabeza zumbaba en ese momento. Estaba tan asustado. No sabía qué hacer. Si la criatura era real, no había forma en que fuera a meter la mano en el agua para desenchufar el baño. Sin embargo, su novia, que estaba sentada en la sala en ese momento, aparentemente fue al baño para ver qué había asustado tanto a J como para sacarlo de la casa. J me contó después que, después de que ella entró al baño, la escuchó gritar como si su vida dependiera de ello, pero cuando corrió de vuelta para ver qué estaba pasando, no encontró a nadie en el baño. Y no es que ella no estuviera solo en el baño, no estaba en la casa. Incluso miró afuera, cerca del lago, pero no había rastro de ella. Era como si simplemente hubiera desaparecido. Al día siguiente, la reportó como desaparecida a la policía, alegando que había sido tomada por un veidrodis, que significa espejo, en lituano. Por supuesto, nadie creyó su historia. Me siento mal por él, y al principio también fui muy escéptico con su relato, pensando que él mismo la había asesinado y estaba intentando encubrir sus huellas. Pero hoy vi algo completamente extraño y no sé qué hacer. Vi que mi propio reflejo en la bañera parecía casi sobresalir del agua. De hecho, incluso ahora la bañera sigue llena. Chicos, ni siquiera he estado en el lago, y estoy aterrorizado de volver al baño. ¿Qué debería hacer?